Un asesino anda suelto. Es invisible, impredecible y devastador. Podría decirse que los virus acosan a todas las formas de vida que pueblan la Tierra. Y los científicos trabajan contra el tiempo para detener el próximo ataque mundial. Virus letales. Durante siglos, los virus eran algo sencillamente desconocido. Incluso hoy en día, su capacidad para mutar y extenderse a toda velocidad desconcierta a los científicos. Y sin embargo, los virus son meras agrupaciones de genes en el interior de un envoltorio proteínico que únicamente pueden reproducirse invadiendo a una célula huésped. Las proteínas que cubren la superficie de los virus son la clave de su capacidad destructiva. Las proteínas se atrincheran en el interior de las células de los organismos vivos y usan sus propias moléculas de ADN y ARN, que transportan o transmiten información genética para reproducirse allí. Los virus del ARN son los más letales porque mutan con gran facilidad. A esta categoría de alto riesgo pertenece el virus de la enfermedad conocida como SARS, o síndrome respiratorio agudo grave. Noviembre de 2002. Esta enfermedad respiratoria desconocida se extendía por el sur de China. En cuestión de meses, el SARS infectó a 8.000 personas y mató a casi 800. Los civiles vivían asustados e imploraban clemencia divina. Pero su destino se encontraba en las manos de este hombre, el profesor Yi Wan, un especialista en gripe del Hospital Queen Mary de Hong Kong. Él fue quien se hizo cargo del caso del SARS. Al parecer, el virus se transmite a través de un estrecho contacto personal, por lo que existía el riesgo de que se propagara rápidamente. La prioridad era aislar el virus, encontrar sus orígenes y precisar el modo de transmisión. El sur de China es un caldo de cultivo perfecto para los nuevos virus. La combinación de densidad de población humana y animal convierte a esta región en una bomba de relojería vírica. En las investigaciones efectuadas en granjas de animales salvajes se descubrieron civetas portadoras de un virus similar al del SARS. Los animales pueden ser un reservorio natural para un virus sin sucumbir a la enfermedad. Esos mamíferos parecidos a los gatos son sumamente delicados y alcanzan altos precios en el mercado. Pero ¿a qué coste para la salud humana? El riesgo de contagio es muy alto en las grandes ciudades, donde millones de personas viven en contacto constante con animales. Para no alarmar a la población, el profesor Wan viajó allí de incógnito, sin coche oficial y sin bata blanca. Era de vital importancia que conociera la situación y para ello procedió a inspeccionar los mercados de aves de corral, pues esos animales son potenciales vectores de la enfermedad. Las alertas de gripe asiática de 1997 y 2001 estaban aún muy recientes en las mentes de los chinos, que seguían luchando contra el SARS o síndrome respiratorio agudo grave. El virus y su reveladora corona de proteínas pertenecen a la familia de los coronavirus. Este organismo tarda entre 6 y 8 horas en reproducirse dentro de una célula huésped. Posee una de las mayores estructuras genéticas de todos los virus de ARN, por lo que su mejor arma es su capacidad para mutar. En un primer momento, las autoridades mantuvieron en secreto la aparición del SARS. Pero luego, ante el riesgo de que se desencadenara una pandemia en todo el mundo, se pusieron a trabajar sin descanso e implantaron medidas que cambiarían por completo la vida cotidiana de los chinos. Mientras que la mayoría de la gente permanecía en casa, el profesor Wang cruzaba una y otra vez la frontera entre Hong Kong y la zona continental de China para descubrir el paradero del SARS. Y pese a su relevante condición como eminencia en SARS, también él tuvo que someterse a los controles de temperatura.
Las regulaciones en materia de higiene eran draconianas. China se declaró prácticamente en cuarentena. Los principales aeropuertos examinaban a los viajeros con detectores térmicos y se interceptaba a quienes tenían una temperatura superior a lo normal. Los presuntos casos de fiebre eran motivo de preocupación oficial, pero las drásticas medidas dieron sus frutos. El virus dejó de propagarse casi tan rápido como empezó a hacerlo. Sin embargo, el profesor Guan y su equipo permanecieron alerta. Médicos y enfermeros tenían la certeza de que el SARS regresaría. El profesor Guan considera que el próximo brote será aún peor, ya que el virus mutará para sobrevivir. Siempre que un nuevo virus mutante como el SARS amenaza a la humanidad, los científicos vuelven la mirada a la infame gripe española de 1918. España fue el primer país en hacer públicos casos de la enfermedad, 8 millones solo en su territorio, pero aquello no era más que la punta del iceberg. Hoy, en el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el profesor Jeffrey Taubenberger trata de garantizar que no vuelva a producirse una catástrofe igual. Lo que sabemos en estos momentos es que probablemente todas las personas vivas en el año 1918 respiraron el virus de la gripe, aunque solo entre la mitad y un tercio enfermaron. Eso sí, un elevado porcentaje de los enfermos falleció a consecuencia de la gripe. La cifra de víctimas mortales que causó la epidemia fue superior a la de la Primera Guerra Mundial. Hoy por hoy, se cree que entre 50 y 100 millones de personas perdieron la vida en poco más de un año. Los enfermos se ponían azules, los pulmones se les llenaban de fluidos y literalmente se ahogaban en cuestión de días, a veces incluso horas. Casi la mitad de las víctimas estadounidenses en la Primera Guerra perecieron de ese modo. Y en aquel momento, nadie sospechaba de un virus. Las claves del misterio de la gripe española se encuentran en los archivos de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Allí hay diminutos bloques de parafina en los que se conservan millones de muestras de tejidos procedentes de víctimas de la enfermedad. En 1996, el profesor Taubenberger empezó a secuenciar el genoma, es decir, a trazar el mapa genético del virus. Pero el banco de tejidos carecía de suficientes muestras bien conservadas para crear un retrato completo del asesino. El profesor Taubenberger necesitaba la ayuda de un tenaz buscador de virus para encontrar más muestras. El doctor Johann Hultin, un patólogo forense ya retirado, se unió a la investigación del profesor Taubenberger sobre la gripe de 1918. Un día, un visitante mencionó que alguien debía ir a Alaska a buscar en sus helados territorios víctimas de la pandemia de gripe de 1918. Cuando lo oí, supe que esa misión era perfecta para mí. Aquella fue la segunda expedición del Dr. Hultin a Alaska. La primera tuvo lugar en 1951. El momento en que vi a la víctima número 11 fue increíble para mí. Su descubrimiento me hizo muy feliz. Sabía que allí hallaríamos material genético del virus de la gripe de 1918. Esto es una foto de mujer que encontré enterrada a unos 2 metros de profundidad en un paraje helado de Alaska. Murió durante la pandemia de gripe en noviembre de 1918 y se momificó de forma excepcional. En vida había sido obesa, por lo que sus órganos internos se preservaron muy bien. De ahí que encontrara muestras pulmonares tan útiles para usted. Johann puede que no reconozca esto, pero son las muestras de tejidos que nos envió desde Alaska, las que encontró congeladas. Nosotros las procesamos para poder observarlas al microscopio. ¿Pero es peligroso desenterrar un virus letal?
Estudiar el virus de 1918 no supone riesgo alguno para nuestra seguridad. Estamos extrayendo diminutos fragmentos del virus de la gripe de tejidos pertenecientes a personas que murieron a causa de esta enfermedad hace 80 años. Y en esos tejidos no queda ningún virus vivo. El profesor Taubenberger y sus colegas emplearon una nueva técnica de duplicación para reproducir de forma artificial el ARN del virus de 1918. Una década después, por fin ha logrado completar la secuencia. El análisis de los genes y las proteínas revela leves mutaciones que quizás bastarán para permitir al virus burlar al sistema inmunitario humano. Pensamos que el virus de 1918 surgió de una forma muy inusual de gripe aviar, que en nuestra opinión fue adaptándose a los humanos poco a poco, a lo largo de un par de años. Lo que no podemos decir es en qué lugar del mundo sucedió eso. La mayoría de los virólogos cree inevitable que se desate otra pandemia de gripe, lo cual plantea la siguiente pregunta: ¿podría predecirse? La región de la Camargue, en el sur de Francia, es un laboratorio natural para el estudio de los virus. En este lugar, las aves migratorias, sobre todo las acuáticas, ponen a disposición de los científicos un enorme reservorio móvil de gripe. Los virus se reproducen en el intestino de los pájaros y son excretados en sus deposiciones. Hoy, los científicos de la Escuela de Veterinaria de Lyon van a trabajar sobre el terreno. El doctor Philippe Sabatier se encuentra al frente de la expedición y a una hora muy temprana de la mañana tiene una cita con las aves migratorias procedentes de África.